3, 2, 1. Game over. Bullshit blazing, still my heart is blazing. If the world kill me, I don't need a new one other you. Soon you will know. We already know the smell of the game. Y cuando son las 10:05 de este sábado 25 de enero, comienza el programa 820 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí, donde os traemos las últimas noticias. El juego de esta semana es The House in Fata Morgana para Nintendo 3DS. Sí, fíjate, la PS Vita, toma, otra consola moderna, iOS, pero también para PlayStation 4, Nintendo Switch y PC. Continuamos con la loca historia de los ordenadores personales, hablando del mítico Commodore 64, y terminaremos con la hora de las letras, donde os hablaremos de Somos Legión, Somos Bob, de Dennis Taylor, y lo hacemos acompañados del equipo aquí presente. Y en primer lugar tenemos a Abraham Limpo. ¿Qué tal? Pues mira, tengo algo que confesar. ¿Qué? Me llamo Abraham y he vuelto a instalarme RimWorld. ¡No! ¡Te hemos perdido! ¡No! ¿Cuántas horas llevas en total? Pues no lo sé. Esta semana puede que unas, no sé, 20. Que yo sé que tu curro es intenso. ¿Has dormido algo? Sí, porque me lo ponía, o sea, estos días lo que estaba haciendo era me lo ponía al lado Sí. y en la otra pantalla me ponía a escribir el guión de la radio. Vale. O me Pero ponía a ver una peli o una cosa de estas, pero ya tenemos otra vez RimWorld. Esta No. vez estoy jugando a una colonia ártica de caníbales. ¿Hay actualización o algo? No, me apetecía. ¿Te apetecía? Es Vale. que estoy hasta los huevos de... O sea, Yo llevo años resistiendo a la misma tentación con Minecraft. Sí. Por ahora lo estoy logrando, pero no niego que este año pueda volver a caer. no quería gastarme dinero en juegos nuevos que no sabía si iba a jugar o no. Exacto. También tenemos a Julio Carmona. Yo también tengo algo que confesar. ¿Qué? He vuelto al League of Legends. No. ¿Pero Pero ese programa de lo tóxico o qué? No, pero además he vuelto en modo Destroyer y me he colocado entre el 10% de mejores jugadores de Europa. Joder. Y el objetivo es subir más. Pero veo que el meta no ha cambiado, ¿eh? No, el meta ha cambiado. Esa es la gracia, que como ha cambiado y me favorece muchísimo por mi forma de jugar, pues tengo un 60% de win rate en casi 100 partidas. ¿Cuánto has dicho? ¿De win? Un 60%. Joder. O sea, estás ganando 4 de cada 6 partidas. No, 6 de cada 4 de cada 10 Sí. partidas. Sí. Joder. Y además con unas rachas muy buenas. Por eso me he colocado muy arriba. Estoy a puntito a puntito de ponerme en la tercera división más alta. Taylor dice, míralo, tiene los ojos muertos por dentro. Ya no hay brillo en ellos. Sí. Pues, y se ve ustedes Isaac Viana, que simplemente está agotado. Lo único que tengo tiempo muy ocasionalmente es de echar algo al Vampire Survivors, que ya estoy muy cerca del 100%. Y poco más. No hay más nada que me haga vibrar esta vida. Bueno, esta tarde me pasaré por la reunión de usuarios de MSX, que ya sabéis que es mi sistema. Aquí en el corazón de verdad, en el corazón aquí, al lado del himno socialista que ponemos muchas veces en el programa y el MSX. Y no mucho más, la verdad. Simplemente vamos con las noticias. Pero antes hay que decir que Nintendo ha anunciado la Switch 2. Ya está, siguiente noticia. Bueno, no. Solo quiero destacar el tuit de José Arcas, que es el antiguo responsable de marketing de Nintendo España, que dijo: como responsable del lanzamiento de Wii U en España, no os imagináis la envidia que me da ese 2.
¡Dos! Plan de, hijos de puta, ahora, ahora. Porque hay que decir una cosa, el hecho de que Nintendo por primera vez en su puta vida siga el camino de Sony y Microsoft y le ponga un número al lado de la consola para decir, es la siguiente. No, vale, si estaba Nintendo 64, ¿no? Pero veníamos la NES, la Super Nintendo, la Nintendo 64 era una mezcla rara, pero que siga el camino de la Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. No, A ver, la Nintendo 64 no es nada raro. O sea, porque no habían 63 Nintendos detrás, ni la siguiente era ¿No? Nintendo 65. Ya. Bueno, si contamos la Game & Watch a lo mejor, pero... Vale, con lo cual, no, o sea, la Nintendo 64 era por los 64 bits. Sí. Lo de la Switch 2 es una novedad para Nintendo. No, pero la Switch 2 también es un juego de palabras. Es la Switch 2 también es una Switch, pero es más potente. Es la Switch 2. Y la siguiente será la Switch 4 y tendrá 4 mandos. Ojalá, La Switch helicóptero Apache, tío. Vamos a volver Algo- a los memes de principio de los 2000 de hacer montajes chorras y compartirlos en 4chan. Es decir, tengo en la nueva consola y es un pegote de cosas hecho en el Microsoft Paint. Que conste que Hobby Consolas acertó con la mitad de los mockups. Sí. O sea, en el primer número de Hobby Consolas salía una Game Boy con 2 pantallas, Sí. salía una Game Boy de color rosa Sí. y salía una Game Boy extra ancha. Que básicamente son la Game Girl que acabó saliendo, aunque solo fuera en Japón de edición limitada. No. La Nintendo DS. No. La Game Boy Advance SP Girls Edition, Es de España. si no recuerdo nada mal, fue una petición de España. Pues, Y lo pidió salió Konami. aquí. Y fue muy tan exitosa que se hizo en todo el mundo. pues básicamente es eso. Acertó con la Advance Girls Edition, acertó con la Nintendo DS y acertó con la Switch. Sí. Ya está. O sea, así es que Hobby Consolas a putos amos. Ya está. Pero bueno, lo dicho, la Switch 64, ojalá. Pero no hablamos de Switch 2, pero sí de Nintendo. Y es que tras pasar de poner en los créditos de sus juegos a los trabajadores autónomos y a los traductores, ahora vuelve por segunda vez a no poner a los creadores originales en los créditos de su remaster, ¿vale? Donkey Kong Country Returns HD, que ha sido remasterizado por Forever Entertainment, tan solo señala el título original con la frase basado en el trabajo del personal del desarrollo original. Y esto Ni ya ponen estudio. ni poner estudio. Ya pasó esto con el remaster de Metroid Prime Remaster. Que, claro, aquí puedes decir, vale, el Metroid Prime y el Donkey Kong Country Returns, ambos juegos son de Retro Studios. Este es Forever Entertainment quien ha hecho el remaster, ¿vale? Y tú puedes decir, es que es otro equipo, tienen que pedir los créditos. Cuando pasó el Metroid Prime Remaster, el remaster lo hizo la propia Retro. Tiene más cojones, la documentación la tiene, no tiene que pedírsela a nadie. Y Nintendo, aquí son los huevos grandes del espartero, porque Nintendo le han preguntado por la polémica y ha respondido con la siguiente declaración: creemos en dar el debido crédito a cualquiera que participe en la creación o contribuya a la creación de un juego y valoramos las aportaciones que todo el personal hace durante el desarrollo. Nintendo lo que está entendiendo es que el equipo original no hizo nada, que no hay que darle crédito. O que ya no importa. Al final, ya sabes, lo único que importa es Miyamoto. Oye, pero una cosa, es decir, aquí a lo mejor esto podemos ir tirando ojo de... aquí a lo mejor me pongo agorero, pero Retro eran los que estaban haciendo Metroid Prime 4. A ver si Metroid Prime 4 ya no lo está haciendo Retro Studios, han tenido follones internos y por eso Nintendo se niega a mencionarlos siquiera. Bueno, no sé si lo está haciendo ahora Retro. Sí, pero- técnicamente, según mi fuente tampoco es la hostia, Sí. pero según la Wikipedia siguen siendo ellos. Aún no, pero, no se ha pero anunciado un cambio. ha sido un development hell de la hostia, ¿eh? Sí. Ya se habló de que se había recomenzado el desarrollo. ¿Recuerdas o sea, cuántos años hace del logo de Metroid Prime 4? Desde el 2010. 17, ¿puede ser? 17, sí. Que ahí lo hacía Bandai Namco. O sea, ¿me estás diciendo que el anuncio de Metroid Prime 4 tiene tantos años como la Nintendo Switch que ahora va a recibir su sucesora? Oh, Dios mío. Sigue siendo más corto que Duke Nukem Forever. A ver, ya, pero... Bueno, pero va camino, ¿eh? Va camino porque... ¿Cuántos años fue Duke Nukem Forever? 14... Salió en el 96, ¿verdad? No, salió... El 3D El- salió en el 96, ¿verdad? Sí, pero el primer anuncio que tenemos del juego es en el E3 del 99. No, No, del 97, del tío. 97.
el mismo año ya empezaron con el desarrollo y el desarrollo empezó en el motor de Quake. 14 años Que hay de vídeos desarrollo. del... Sí, sí. Pues está camino. Hostia. Bueno, a Me ver, quedan 6 años. solo llevan 8. A ver. Ya. Ahora está a mitad de primaria. Bueno, empezando primaria. Repito, Nintendo no acredita a traductores, a trabajadores autónomos y por segunda vez a los creadores originales del remaster de un juego. Pero, creemos en dar el debido crédito a cualquiera que participe en la creación o contribuya. Sí, El día menos Nintendo. pensado nos enteraremos que el accidente que tuvo Gunpei Yokoi no fue tan accidente. Esa es otra que la gente que se ha ya hablado mucho de que no se fue en desgracia de Nintendo. Pero como coincidió un poco el lanzamiento comercial de la Virtual Boy, pues la gente lo asocia, pero bueno. Y mira, ya que seguimos hablando de Japón, han detenido un hombre por vender consolas Nintendo Switch pirateadas y con juegos preinstalados. Hostia, en España saltaban entonces. Vandal recoge la noticia e indica que el detenido es un hombre de 58 años al que la policía le ha incautado las consolas, 4 vehículos e investiga si poder imputarle por más delitos aparte del de saltarse las estrictas normas del copyright japonés, que ya sabemos que son la hostia. La coña es que las consolas venían con 27 títulos preinstalados piratas y los revendía por algo menos de 180 euros cada una. Y digo yo, si estás vendiendo la Nintendo Switch a 180 euros, ¿a qué precio las has sacado tú? ¿De dónde? ¿Quién es tu fuente? Probablemente las compraba de segunda mano. ¿Pero a cuánto? En Japón, Japón debe valer mínimo ese precio de nuevas. claro, pero nuevas no. O sea, las compras de segunda mano, las pirateas Sí, sí. y las revendes a un precio superior. Me recuerda que el mercado japonés suele ser de segunda mano, solía ser bastante decente, Sí. en el sentido de que como cuidan bastante estas cosas y las ponen a un precio razonable, es bastante factible que las comprase tranquilamente a mitad de precio. Sí. Pues ya lo sabéis. Pone Celio, se cayeron de un camión. Sí, sí. Y el hecho es que también lo que dice Vandal es que al parecer es la primera vez que se detiene una persona en Japón por dicho delito. En Estados Unidos ha pasado, pero en Japón parece que es la primera. Pero bueno, también hay que decir, tenía 4 coches este hombre. Supongo que no venían de vender. Bueno, Nintendo 4 Switch. vehículos. Cuatro vehículos. Que a lo mejor era un coche y 3 motos, Sí, o sea, motocarros. y un patinete. Los coches esos cuadradotes que son como una furgoneta pero en mini que Un le gusta a los japoneses. Un K-Car. No, pero no me refiero a los que tienen la plataforma, sino son como un monovolumen pero en chiquito. Un K-Car. Se llama K-Car. Es que es... el Kei es una especie de formato... O sea, en Japón, los coches que miden menos de cierto tamaño tienen una exención de impuestos. Y ese tamaño, por lo que sea, se le llama Kei. No sé si significa algo en japonés. Y la cosa es que, como no pueden exceder una cierta longitud, tienden a crecer a lo alto. Y por eso tienen ese aspecto tan cuadradote. Yo solo digo que el Chorokyu parecía un coche de Micro Machines, pero ahora no, parece el tráfico de Tokio. De hecho, Taylor en el chat también ha mencionado los K-Cars. Dice, o serán 4 K-Cars, que cuestan 4 duros. Pues sí. Sí, curiosamente en España no. Porque el otro día tuve mi momento de, ya me he hecho viejo, pasé al lado de un Smart y por primera vez no pensé, menuda puta mierda de carro, de supermercado, pensé, quizá un coche baratico y chiquito no esté mal, como un recurso cómodo. Voy a ver cuánto cuesta un Smart. Han subido mucho de precio. 26.000 euros. Han subido mucho de precio. Los coches no se pueden ni tocar. El coche más cutre que puedes imaginarte, un Citroën C3, te puede costar fácilmente 17.000 o así. Sí, no, es que vi lo que valía un Smart y dije, para ese dinero me compro un coche de verdad. Tú espera que llegue que lleguen los BYD y nos vamos a reír. Los chinos, quiero decir. Chinos ya. No conozco de marcas chinas, ¿eh? Son muy buenas, ¿que la nos mayoría. ¿Nos hemos convertido en Top Gear o qué? Mi padre mecánico ya me habla muchas veces de ese tema. Y Ya hay sabes, hay muchas marcas ahora mismo europeas, por ejemplo, no son la marca Tivoli, que tienen nombre europeo para que el público se lo coma, pero son chinas. siempre Son podemos chinas. hacer una idea, siempre podemos hacer una sección post de segunda hora sobre Sí. coches. Veo que en coches al menos están aprendiendo a disimular las marcas. Porque yo tengo aquí una bolsa que se llama Baigio, pero en realidad, si os fijáis, las sí son unos. Va 1 G1O.
O sea que si al coche le han llamado ya por un nombre un poquito más europeo, están aprendiendo. Han comprado la marca a un fabricante italiano que quebraba y ya. Tivoli. Y no es la única, hay varias. Bueno, es una manera Sí, de sí. comprar reputación. Mira, hablando de reputación, Astrobot, que ha ganado entre otros premios el juego del año según los New York Game Awards 2025. Y se lo merece. Y dicho evento contó con Se el lo merece. expresidente de Nintendo América, Reggie Fils-Aime, y dijo públicamente en el evento: así que tengo que admitirlo, Astrobot casi supera a Nintendo en su propio juego. Y teniendo en cuenta que su creador, Nicolas Doucet, que no sabía que el juego era francés, me he enterado por los premios, ¿Es francés? Anda, no lo sabía. ha reconocido públicamente la enorme influencia de la gran N en su creación, yo supongo que este premio le ha sentido el doble de bueno, ¿no? Le ha sentido el doble de grande, que el presidente de Nintendo América, uno de los más reconocidos, al menos en esta parte, en este siglo, porque el siglo pasado fue otro mercado, dices, oye, que uno de los grandes y más reconocidos y más queridos de la industria diga, joder, estás a la altura de Nintendo, te debe haber llegado a la patata. ¿Es Reggie My Body Ready Fils-Aime? Es Reggie My fucking body's ready, Fils-Aime. Vale. Yo voy a pegar un poquito de beef a Sony. Es increíble, pero Astrobot es el único juego de Sony que me parece que tiene un poco de alma, ¿eh? Porque es que todo lo que hace Naughty Dog y la otra esta, la de God of War, me parecen No, me parece tan cine, me parece tan... pueden gustarte más o menos. Yo lo que destaco más de Astrobot es que es de los poquísimos juegos que es exclusivo de Play 5 y no ha salido en Play 4. Es que creo que necesitaba el mando de la PlayStation 5 para funcionar. No, porque había una demo que era la de Astrobot y luego salió en el juego. Y la demo estaba pensada solo para mostrar mira qué bien el rumble del mando, pero realmente el juego en sí, la parte de juego de plataformas, no tiene nada, creo que yo sepa, no tiene nada que requiera el áptico del mando de la Play 5. No lo sé. A mí me habían dicho que sí, pero que bueno, que puede ser una excusa... Sí. No, porque además tiene estas cosas que se pueden ver en Gran Turismo, que se te traba el gatillo cuando las ruedas resbalan o el motor responde de cierta manera, y puede que tenga alguna cosa de ese estilo, pero técnicamente, al menos, lo que vendría a ser el juego en sí, no es nada que no pudiera correr la Play 4, que yo sigo insistiendo que está la Play 5, que es la Play 4 Pro, y la Play 5 Pro, que es la Play 4 Pro. Seguimos en la generación de 2014. Seguimos sacando juegos para Xbox One y Play 4. Normal. Ujú. No vamos a ver, dice, el miedo constante cuando el gatillo se traba y temes romperlo. Claro, ahora que lo pienso, el mando de la Play 5, si se te traba, piensas, mierda, ¿he vuelto a romper otro mando? ¿O es el juego que me está metiendo inmersión? Y digo, para la inmersión de mierda, 100 pavos de mando o lo que valga. Es una pena que la Steam Deck tiene soporte también para hacer... Tiene la superficie táctil, las superficies táctiles que tienen los lados son hápticas. Pero como no hay ningún juego programado específicamente para la Steam Deck, menos el que sacaron de Valve. El de Valve que sacaron para hacer la demo, no lo puedes aprovechar. Evidentemente, los desarrolladores de PC siguen desarrollando para PC, no para PC y Steam Deck. Sí. Pero bueno, a ver, no estaría de más que dijeran, si reconozco que está en la Steam Deck, te meto este control, si no, está en un botón. Ya está, es decir, no veo por qué no podrían hacerlo. Es más trabajo. Sí. Bastante. Y para ahorrar trabajo, pues mira, alguien que cierra, EA Origin, quiero decir, no EA. Burns. No sabía de esperanzas. ¿A qué sí? ¿A qué sí? Me encanta crear desilusiones en la vida. Que quizá algunos pensabas que Origin ya había muerto, pero no. Hace un par de años comenzó en prueba su sucesora, la EA App, que manda cojones llamar EA App a un lanzador y tienda de juegos. EA App Syndicate. Sí, pero es un lanzador de juegos de PC. ¿Qué puto sentido tiene llamarlo App? Pero bueno, ya dijeron cuando lo lanzaron vamos a empezar a ir desfasando Origin, ir pasándoos a la aplicación de Electronic Arts. Y ahora, por lo que he leído, el final viene por el final del soporte de Windows a aplicaciones de 32 bits
Así que ya han dicho que vamos a darle el matarile a la aplicación y os pasáis a... Porque Origin es del 2011 y EA App es del 2022 y dice, pasaos ya a la otra, que solo tenéis que entrar con vuestra contraseña, todos vuestros juegos se traspasan de aplicación, es decir, no debería haber ningún problema. Lo que no se pasan, aquellos juegos que no tienen los guardados en nube, tienes que traspasar tú los datos de salvado a mano. Y todos los juegos que están compilados para 32 bits. Yo, por ejemplo, en Origin, reconozco que no lo uso mucho, pero una de las pocas cosas para la que lo uso es porque tengo los Sims 2 y los Sims 3 en ese Hostia, lanzador. también. Puedes todos los lanzarlo, Sims 2. pero ¿cuenta en tu cuenta? ¿Cuenta que está en tu cuenta? No lo sé. ¿Podrías descargarte No, el pero no vas a poder el ejecutarlo instalable? porque en Windows 11 no funcionará y EA App no soporta sistemas anteriores a Windows 10. Pero Con lo- Windows 10, 32 bits hay. Sí, claro, pero la cosa es esa que Bueno, soporta. vas a tener que 32 instalarlo en una máquina virtual y EA App va a dejar de funcionar eventualmente en Windows 10 porque es lo que suele pasar en estas cosas y vas a perder acceso a los Sims 3 porque no puedes ejecutarlo en Windows 11. Bienvenidos al futuro digital. Es curioso, ¿no? Porque, o sea, la gracia de la plataforma de PC es que es prácticamente retrocompatible con todo. Puedes ejecutar casi juegos de hace 30 años sin problemas. Pero eventualmente nos encontramos con el problema este y nos lo encontramos por las limitaciones artificiales de las plataformas de desarrollo, de distribución. Porque a Steam le pasa lo mismo. Steam ha dejado de funcionar en Windows 7. Yo ya no puedo jugar a juegos de Steam que requieran aplicaciones requieran sistemas de 16 bits porque ya no puedo descargarlos. O sea, No te deja descargarlos. bueno, a ver, ¿cómo vas a descargarlos si no puedes instalar Steam? Claro. No, dijeron que si tenías Steam instalado, creo que podía funcionar, pero bueno, hasta que las autorizaciones de seguridad impidan logarte dentro, obviamente. Al final no vamos a pasar todos a GOG, ¿eh? Yo la verdad es que juegos antiguos ya los compro en GOG. Lo que pasa es que lo malo de GOG es que no funciona en la Steam Deck. Tienes que instalar emulaciones y cosas especiales. Yo es que en el Black Friday, yo hace tiempo que tenía el ojo echado al Atari 50 y porque todo el mundo habla en todos los podcasts de retro internacionales, hablan de que es como el estándar de lo que tiene que ser ya no un recopilatorio, sino un libro de historia sobre una compañía. Y yo normalmente las cosas me las pillo en Steam por comodidad. No me gusta, o sea, tengo Epic, pero procuro evitarla para comprar, quiero decir, aunque tengo 600 juegos reclamados, así que paga Tim Sweeney, paga y suelta la panoja que es gana de Fortnite. Pero cuando me fui con Atari 50, lo tenía en la lista de deseos de Steam y de repente pensé, Atari 50 ha ido recibiendo actualizaciones y mejoras, y van añadiendo cosas nuevas. Y he pensado, siendo una cosa que quiero como referencia para futuro, mejor me lo voy a comprar en GOG, lo voy a tener sin DRM, cualquier actualización me la puedo bajar y me aseguro que este libro de referencia o recopilatorio no voy a tener... no te voy a decir que no voy a tener problemas en el futuro, voy a tener menos problemas en el futuro. Siempre voy a tener una alternativa, como mínimo, descargarme el desktop, ponerlo en un hardware antiguo, poner lo que dices tú, una máquina virtual, algún tipo de emulación, en una máquina virtual en nube, lo que sea. Yo la única cosa es que me gusta mucho la iniciativa de GOG Galaxy. O sea, me gusta poder bajar las aplicaciones por separado. Me gusta mucho la iniciativa de GOG Galaxy para simplificar ese lanzamiento. Pero GOG necesita un Galaxy para Linux. Que suena raro porque dices, pero ¿No ¿qué está? No hay un GOG Galaxy nativo para Linux. Tienes que instalarlo con emulación. Con Wine, vaya mierda. Y GOG necesita un lanzador que haga lo mismo que hace Steam en Linux, pero con el Galaxy. Yo sé que Wine emula las librerías de Windows. ¿Vulkan es algo parecido o es otra cosa? Vulkan es como una evolución del OpenGL. Vale, no puede... o sea, si yo digo que corra en Vulkan, no estoy diciendo nada. Bueno, significa que no va a tener que emular DirectX para pero poder... sigue teniendo que ser nativo de Linux, aunque corra Vulkan, entiendo, ¿no? Bueno, o eso, o usas librerías de traducción como Proton o Wine. Porque al final Proton es una variante específica de Wine, pero... Pues al final no... Es curioso que GOG no tenga este volcado. Aunque también es cierto que he visto muchos desarrolladores acabar dejando de lado Linux porque las ventas eran irrisorias, pero el soporte era carísimo para mantener esos usuarios.
También he Sobre oído, todo indies, ¿eh? también he oído lo contrario. Sí, sí. Gente que decía, los usuarios de Linux son mis mejores beta testers. Sí, pero yo digo, esto es sobre todo normalmente en indies que no pueden, o sea, son uno o dos personas que no pueden estar soportando 2 ramas de desarrollo o 3 si encima lo han sacado en Mac. Es decir, pero bueno, veremos si esto, claro, como ahora todos los motores corren en todo, Claro, pues te voy a decir, realmente compilar en un sitio o en otro tampoco es... Hasta que el deje, problema es mantenerlo. hasta que deje de hacerlo. Ya, pero... Sí, sí. Hablando de PC instaladores, Steam ha publicado los datos de hardware más común entre los usuarios del año pasado y al parecer Windows 11 se hace como el sistema operativo más usado, cosa que me ha extrañado, porque generalmente suelen ser un poco conservadores los datos de Steam, pero veo que la gente se ha volcado en Windows 11, creo que era un 55% de los usuarios. A ver, Windows 11 no está ganando tracción en oficinas. Aunque supongo que eso empezará a cambiar a finales de año. Sí, Pero los gamers en general suelen tener equipos más modernos. y la memoria RAM más común son 16 GB, que se me antojan un poco escasas para Windows 11. No, es normal. ¿Sí? De nuevo, Es lo que tengo yo, ¿eh? de nuevo piensa que la gran mayoría de esta gente... O sea, el problema es que tú piensas en que esto es la media, pero no, es el más usado. Y la configuración más usada será la que o encuentras en portátiles de gama alta o encuentras en equipos de gaming de gama media. Sí. Vale, o sea, Y las CPUs más comunes son de 6 núcleos y la RTX 3060 es la gráfica más usada. Aunque la resolución más utilizada es la de 1080p, que no paran de hablar los gamers de "Buah, las consolas, ahora 30 frames y 1080, oh, yo estoy a 4K y 600 frames en RTX". Pues no. Y el casco de VR más popular es el Oculus Quest 2. también tengo que decir que si tienes una 3060 no vas a jugar a 4K. Ya, no, pero el prototipo de Master Race está ahí. Bueno, el prototipo de Master Race tiene una 4090 y una central nuclear para alimentar su PC. Exacto. Y luego darle 4 usos, porque tampoco... Y hablando de cosas populares, GTA 6. Al parecer, la industria tiene ganicas de que Take-Two se la saque y lance el juego a 100 pavos. De hecho, mucha gente afirma que sacar GTA 6 a $100 no va a afectar las ventas en absoluto. Pero cuando digo que tienen ganas no solo hablo de Take-Two, hablo de la competencia. Las compañías creen que si GTA 6 sale a 100 euros, muchos otros juegos le seguirían la corriente y se normalizaría ese precio. Y yo no voy a entrar a discutir si a 100 pavos las ventas de un juego como GTA 6 se pueden sufrir. Tan solo quiero preguntar a la competencia que está deseando que GTA 6 salga a 100 pavos. ¿Os creéis vosotros que vuestro juego es GTA 6? No importa, porque esto es un poco como lo de Netflix. Cuando Netflix subió los precios, bajaron las suscripciones un tiempo, pero Netflix ganó mucho más dinero. Sí, sí. Porque el precio compensaba eso. A ver, al final es lo de siempre. La gente que se compra el juego de salida se lo va a comprar de salida, cueste 60, Sí. cueste 100. La gente que le importa el dinero no se compra estos juegos de salida porque hoy en día los juegos de salida tienen bugs y son caros. Ojo, que quiero indicar que el precio de un juego ahora no son 60, son 80, El precio oficial de los juegos de esta generación son 80 Yo no he euros. comprado un juego. Yo no me he gastado 80 euros en un juego en mi vida, Julio. Yo juego de Switch, así que tampoco... Es- cuenta. He comprado juegos de coleccionista por menos de eso. Exacto, o sea, creo que la última vez que compré una edición coleccionista valía 65 pavos. Y no es la única... Si lo hiciera, no sería la única opción impopular de Rockstar, porque también había un mod para trasladar el mapa de GTA 4 a GTA 5 y ha sido cancelado por intervención de la propia Rockstar, que no es la primera vez que lo hace, pero solo suele meterse a parar mods cuando involucran usar materiales de otros juegos suyos. Pero bueno, si a mí me preguntan la opinión, es más para evitar que la gente prefiera un mod que posibles lanzamientos o remasterizaciones, porque me parece que están haciendo un remake del GTA 4 para este año. O algo así. No, miento, perdón. No, miento, lo he confundido. No, es GTA 6 que sale en otoño. Y he confundido la cifra de otoño, me ha hecho dudar. GTA 4 le falta un remake, la gente lo pide y yo creo que es un poco, que va un poco por ahí. Un poco como cuando quitaron los GTAs antiguos y solo podías comprar el remake que iba como el culo. Menos en GOG, que puedes comprar todavía el original. Pero sí, las noticias no son muy populares. Mira que tenemos el lanzamiento de la Switch 2 y te diría que es lo más destacado de esta semana, porque todo lo demás, vaya bajón, ¿no? No sé cómo lo veis vosotros de esto. Ya te digo,
GTA 6 a 100 pavos, yo siempre lo digo, estoy un poco al día por Game Over, pero si no fuera por Game Over, sinceramente, jugar a videojuegos hoy día no necesitas estar al día. Y el hecho es que las encuestas que salieron es que los juegos más jugados del año son juegos que tienen 6, 7, 8, hasta 10 años. Pero es que también es normal. Piensa que hay varios problemas. Al menos en PC. En consolas también, pero en PC es más exacerbado. En PC la media de edad era más alta que en consolas. En PC es más exacerbado, porque los juegos modernos piden tarjetas modernas para funcionar correctamente. Y estamos muy acostumbrados en PC a que con nuestro equipo de toda la vida, que costaba 1.000 o 1.200 pavos, que es más que una consola, pero, ¿sabes? Tienes 10 años de catálogo. Podíamos jugar bien a cualquier juego. Hoy en día te dicen, no, es que si quieres jugar al nuevo Indiana Jones, que es el primer juego de PC que requiere Ray Tracing por defecto, necesitas una tarjeta de hace menos de 2 años, y la tarjeta más barata que va a funcionar con ese juego va a ser una tarjeta de 500 pavos. ¿Vale? Y esa tarjeta de 500 pavos te va a permitir jugar el juego a 1080. Y entonces, claro, y dices, bueno, tengo un catálogo de 10 años, voy a ponerme a jugar a un juego que puedo jugar a 4K 600 frames por segundo. O sea, aún menos mal que la Steam Deck ha frenado un poco algunas locuras de peticiones. La Steam Deck ha frenado un poco algunas cosas, pero también o sea, tiene sus, o sea, hay mucha presión por parte de los desarrolladores de AAA a que Valve saque una Steam Deck más moderna, que no va a salir, porque incluso las nuevas especificaciones que estamos viendo de los procesadores de AMD que van a salir para las nuevas no Steam Decks, porque Valve ha dicho que está preparando una 2, pero que saldrá cuando salga. Pero ya hemos visto que lo que ha hecho es colaborar, no sé si lo anunciasteis hace 2 semanas, sí, que ha colaborado con Lenovo y va a colaborar con otros fabricantes para sacar máquinas con SteamOS. Y esas máquinas sí que van a llevar el nuevo procesador de AMD. Pero el nuevo procesador de AMD es un 20% más rápido. Un 20% más rápido no va a solucionar el problema de Indiana Jones. Ya. ¿Vale? Y al final puedo jugar al Indiana Jones mal, o puedo jugar a Cyberpunk 2077, que ya tiene todos los bugs corregidos, de putísima madre. Pues obviamente. ¿De qué año es Cyberpunk? Ya salió en la pandemia. No, salió en el 2020, en el 2021. ¿No salió antes de la pandemia o le afectó la pandemia al desarrollo? Julio, tú que tienes ese PC a mano. Justo estaba mirándolo. Según esto, se lanzó en el noviembre del 20. Vale, en el apogeo de la pandemia. Sí, no, lo retrasaron. 10 de diciembre del 2020, vale. Tampoco hay mucha diferencia. Pero bueno, las noticias. Maravillosas. La decepción. Pero bueno, vamos con una cosa que para nada es una decepción. 40 millones de Game Boy. ¿Te imaginas? Si los pusiéramos todos en línea, llegarían desde Madrid hasta Moscú. Esto es demasiado fenómeno. Começou a chegar esta casa. Existe una casa que yace dentro de un bosque denso y oscuro, como el mundo desapareciendo de vista tras un sueño. Esa vieja mansión aparece delante de ti. Sin darte cuenta, de manera instintiva aceptas los hechos que se van a desarrollar delante de tus ojos. La casa vive en la perpetuidad, una amalgama de destinos y generaciones. Nadie sabe quién fue el primero que dijo que la mansión estaba maldita. Padre nuestro que estás en los cielos, bendito sea tu nombre. Ten piedad de mí, oh Padre, y condena sus almas a un tormento eterno. Con estas palabras despertamos, una mansión en medio de la nada, perdida en la eternidad, y una plegaria, una maldición,
Unas palabras atormentadas dichas por alguien a quien no conocemos ni vemos. Poco después, recordamos un cadáver, nuestro cadáver, siendo llevado al lugar de nuestra crucifixión. En ese momento nuestra alma se desmorona para que nuestro ser desaparezca, salvo por una voz que nos llama mientras caemos en la oscuridad infinita. Un juramento entonces, prometiendo que no importa el tiempo, ni importan los obstáculos que surjan, ni la forma que asuma nuestro cuerpo, volveremos a buscar esa voz y retornaremos a la vieja mansión. Así comienza una de las más grandes historias contadas jamás a través de un videojuego, y no lo digo en broma. Una novela visual única, cuyos personajes y situaciones nos plantean el límite de la humanidad, de qué es ser humano, de la maldad y el infortunio, del dolor más atroz y el sufrimiento eterno. Con una casa, un espejismo que existe en ninguna parte, en medio de la oscuridad más absoluta, donde un alma atormentada despierta ante las dulces palabras de una doncella de porcelana. Así arranca The House in Fata Morgana, el juego de esta semana, un videojuego de 2012 escrito por Keika Hanada y desarrollado por Novek Tackle, que hace apenas 4 añitos dio el salto a Nintendo Switch. Y así comienza una de las mejores horas y horas que he vivido inmenso en una lectura y que ahora voy a narraros un poco. Escuchad mi voz como si fuera la doncella y, sobre todo, no soltéis mi mano en esta historia. The House in Fata Morgana llegó a mis manos de casualidad. Saeva me mandó un mensaje y me dijo sí o no, acompañado de una captura del precio del juego de Switch. A mí me sonaba el juego, pero no tenía muy claro de qué iba y busqué información reparando en que, por algún motivo, tenía un 96 en Metacritic y está considerado el tercer mejor juego de Nintendo Switch por encima de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. ¿Qué hace esto aquí?, pensé. Y decidí comprarlo ante la creciente curiosidad de que una visual novel estuviera entre los 25 juegos mejor valorados de todo Metacritic. Repito, una visual novel estaba justo por encima de Elden Ring en el cómputo total de Metacritic. Y yo no es que sea una persona que valore las notas. De hecho, casi que lo contrario, me dan tremenda pereza. Pero cuando ves un juego tan extraño ser alabado de una manera tan unánime por la crítica especializada, quizá merezca la pena echarle un ojo, ¿no? No sé si conocíais vosotros el título. Lo he oído, pero nunca me he metido porque las novelas visuales son un género que he tocado de refilón. Sobre todo en los 90 y con imágenes un poco cerdas, pero sé que el género es inmenso. De hecho, aquí hemos tenido en lo indie entrevistas a desarrolladoras de novelas visuales y desarrolladores de novelas visuales. Y es un género que levanta pasiones. Es un nicho del mercado del videojuego que hay gente viviendo bien de él, porque la gente necesita consumir este producto, le gusta. Y como no es un producto AAA, no es un producto que las grandes desarrolladoras se vuelquen en él, y más un producto que es tan oriental, encontrar buen material que además esté en un idioma que entiendas, la gente está desesperada por encontrar, y le encanta todo lo que pueda ser eso. De hecho, estás hablando de un juego que salió hace 4 años de Nintendo Switch, pero es un juego que tiene 13 años, perdón. Uh-huh. Y sigue teniendo mercado. Claro, y es que justo lo que has dicho, las novelas visuales aquí en Occidente son un campo relativamente poco explorado por la barrera del idioma. Siempre han existido, por supuesto, y el auge del videojuego digital ha traído a algunas de las mejores novelas visuales clásicas, así como una nueva generación con ideas herederas con nuevas ideas herederas de las pioneras del género. Sin duda, algunas de las novelas visuales más conocidas pues serían las sagas Phoenix Wright o Danganronpa, que al final son videojuegos per se, ¿vale? Que se conocen por sí mismas, pero hay otras como Steins Gate, Fate, Higurashi o Clannad, que gracias a sus adaptaciones animadas han ganado una gran legión de fans. Los elementos más clásicos de este género, que se remonta a los albores del videojuego, son varios.
Como por ejemplo tenemos el ejemplo japonés más clásico, que es The Portopia Serial Murder Case de 1983, que por cierto, diseñado por Yuji Ori, sí, el de Dragon Quest y lanzado por Enix, que tenía, pues, lo dicho, es un mapa no lineal con muchas conversaciones y opciones, múltiples finales y una sensación bastante importante de estar jugando a un libro de Elige tu propia aventura. Otros ejemplos también de la época, Snatcher, por ejemplo. Hablando ya de Nintendo, un juego clásico que hace poquito vio su tercera parte tras, no sé, 40 años. Tenemos el Famicom Detective Club, creo que se llamaba. Para que veamos, es decir. Pero no es únicamente las decisiones ni la necesidad de tener un mundo abierto, un mapa abierto, lo único que existía. A ver, hay muchos videojuegos que más allá del Game Over no tienen otro final, como por ejemplo Hotel Dusk o Phoenix Wright, ya mencionado. El género de la novela visual es lo suficientemente amplio para encajar en su descripción cualquier videojuego donde la jugabilidad quede prácticamente subyugada ante el avance de una historia donde generalmente pues tenemos una cierta capacidad para movernos, una cierta libertad para interactuar con el mundo y los personajes y conocer la historia. De hecho, ¿cuántos años hace que la secuela de Valhalla está prometida y no ha bajado en Nirvana? Y no ha bajado en interés, porque todo el mundo que jugamos a Valhalla, que ya ni me acuerdo del argumento de Valhalla, igual, y sigo teniendo un montón de ganas de jugar a Nirvana. O sea, no me acuerdo de Valhalla, pero me acuerdo del pozo que me dejó. Y, sí, quiero jugar a Nirvana. Haciendo un inciso, si te gustó Valhalla, los herederos de Valhalla, que principalmente es Coffee Talk, aunque hay varios más, Coffee Talk 1 y 2 es absolutamente recomendable. Es uno de los juegos que más me ha gustado a mí. Y como es al final, es eso, es decir, hay videojuegos que tienen historia, que te mueves por la historia con diferentes, y hay otros que tienen, es decir, que tienen una cierta jugabilidad, puzzles, investigaciones, lógica para resolver desafíos, por ejemplo, en Valhalla y en... perdón, que como no veo. Sí, quería mencionar que es normal que las visual novel triunfasen en Japón por las limitaciones del hardware de Japón. Quiero decir, el género de la novela visual, sí, mencionabas la NES, pero muchos de estos juegos empezaron en el PC 88 y 98. Exactamente, que son ordenadores que tenían gran resolución, pero pocas capacidades de animación. Entonces se prestaba a hacer juegos con imágenes estáticas y texto. De hecho, ¿sabes en Occidente dónde triunfó el equivalente a las visual novel? En PC. No, en ¿Dónde? Mac. Porque los Mac antiguos, cuando estoy hablando de 1984, no de 1990. Sí, en 1984 los Mac tenían gráficos de alta resolución, pero pocas capacidades de animación. Sí. Y salieron bastantes novelas visuales. Lo que pasa es que en Occidente se le llamaban aventuras. Sí, aventuras no, lo que iba a decir, porque el PC también, el PC occidental tampoco era rápido, pero tenía menos resolución que los japoneses porque no necesitaban la alta definición para los caracteres. El equivalente americano, no occidental, americano de las novelas visuales son las aventuras gráficas. Claro, lo que pasa es que en PC se tendió. PC tenía menos resolución, pero sí que tenía capacidades de animación. Entonces se evolucionó rápidamente hacia cosas como lo de Sierra, sí, donde eran aventuras conversacionales apoyadas por gráficos. Pero en Mac, donde no se podía animar, durante casi 6 o 7 años, hasta que empezaron a salir los Macs en color por allá a los 90, tenías aventuras que eran textos estáticos, o sea, imágenes estáticas con mucho texto para poder leer las descripciones. Perdón. Ya termino el inciso técnico. Sí, no, justo iba a decir que principalmente para mí la mayor diferencia que hay entre una aventura gráfica y una novela gráfica es la movilidad del personaje. En las novelas visuales no sueles tener un personaje animado. Por eso, por ejemplo, he mencionado Danganronpa, aunque te mueves, pero no he mencionado Raincoat, que lo analizamos al principio de temporada, porque me parece más un juego de aventuras, un juego de investigación, que una novela visual, por muchos componentes que tiene. Pero lo dicho, es decir, una aventura gráfica, una novela visual puede tener una mayor o menor jugabilidad. Phoenix Wright tienes una investigación, en Valhalla y en Coffee Talk preparas cócteles o bebidas. En ID Somnium Files, por ejemplo, tienes las salas, o en Zero Escape. Pero hay algunos que es que la jugabilidad no existe. Y The House in Fata Morgana, mi querido oyente,
cae en este último apartado de una manera tan brusca que podría definir el juego bajo el apelativo de visual novel poco interactiva. Si el Kindle de Amazon tuviera una funcionalidad donde el libro y las páginas tuvieran asociadas una música según el momento y detrás de las letras hubiera un fondo dibujado tenuamente, podríamos estar jugando a Fata Morgana. No tiene nada más. Esto, por tanto, es importante tenerlo en cuenta. The Housing Fata Morgana es un videojuego porque corre en una videoconsola, tiene gráficos, audio y pulsas un botón para ir adelante, así como tener alguna decisión y poder guardar partida o tener opciones de juego como bajar sonido y demás. Pero no penséis más. Y vuelvo a remarcar el tener algunas decisiones, porque no estoy exagerando si digo que el total de veces que he tenido que interactuar de manera activa con el juego no alcanza más de las 2 docenas de veces. Puedes perfectamente pulsar el botón de avance automático y jugar, leer, ¿vale? Todo es historia, narrativa pura y dura, acompañada de fondos bastante bonitos y una banda sonora que ya estáis escuchando, es impresionante. Hablando de la banda sonora del título, es una composición coral por los artistas Melogn, Gao, Yusuke Tsusumi, Takaki Moriya y Aikawa Rasuna. Y es inseparable esta banda sonora de la experiencia. Sin ella sería una novela, ¿vale? Una novela increíble, pero al fin y al cabo una novela. Es este maridaje el que permite a la historia conversar con el jugador e introducirlo de lleno en la mansión y los entresijos que ésta esconde. La estés escuchando, es maravillosa en todos los aspectos y os garantizo que dentro del título el efecto es aún mayor. Para muestra, este tema. Suena raro, ¿verdad? Distorsionado. Comparémoslo con este otro. Son el mismo tema, The Mate, pero dependiendo del momento. Ese juego que tiene, utilizando sonidos no armónicos para construir una melodía similar a su variante normal, que está con piano, consigue ambientarnos, consigue generarnos escalofríos en los momentos donde surgen estas situaciones y lo hace algo único. La banda sonora, si estáis jugando al juego con cascos, es la mejor forma de disfrutarlo. De hecho, el juego te lo recomienda y yo de aquí lo hago inciso. Yo no jugué con cascos en todo momento y creo que me confundí. De hecho, el juego, aparte de The Housing Fata Morgana, tiene las continuaciones, expansiones, otros juegos relacionados y voy a jugarlos con cascos. Pero no solo vive de esto la banda sonora, de estos momentos tétricos, de estos ambientación tan oscura, también hay momentos de felicidad, efímera, de tensión, de terror o de nostalgia. Repito, la banda sonora es impresionante. Lo bueno, además, de la versión de Nintendo Switch es que, lo dicho, no solo viene con el juego base, sino con las expansiones, secuelas, Requiem for Innocence, Reincarnation y las historias cortas, las cuales no voy a mencionar en este análisis en absoluto porque cualquier cosa que pueda comentar de ellas es un spoiler.
desde el mismo inicio. Así que creo que vendréis a pegarle fuego a la radio. Yo no estoy allí, pero no quiero que les hagáis nada. Cada una de las partes del juego merecen mucho la pena y además es mejor, en este caso, jugar en Nintendo Switch o en PlayStation 4, por comodidad, personalmente Nintendo Switch, porque la versión de PC tiene los fondos antiguos todavía. La actualización solamente se hizo para Switch y PlayStation 4 y tampoco es que los fondos te vayan a cambiar el juego, pero teniendo una versión que se ve más bonita y por el mismo precio, yo lo recomiendo. Y antes, además de escarbar un poco en la superficie del juego, quiero hacer un inciso muy importante. Este juego es posiblemente el título que he jugado con la mayor cantidad de trigger warnings por hora de juego. Estoy hablando de abusos sexuales, abuso infantil, pedofilia, mutilación, parricidio, fratricidio, infanticidio, matanzas, gore, canibalismo, cautiverio, secuestro, torturas, humillaciones, vejaciones. ¿Es un juego o una canción del Chibi? Y esto es una constante a lo largo del juego. Cualquier persona sensible ante estos tópicos debería tener mucho cuidado porque puede resultar desagradable. Pero por otro lado, sin embargo, estamos ante uno de los títulos que donde mejor he visto tratado al colectivo LGTB+. Hay un momento en la trama, al final el juego nos va contando historias del pasado de la mansión y en un momento de esas historias vemos una representación absolutamente maravillosa, pero es absolutamente maravillosa el tacto y lo bien tratada que está la psique de los personajes, de lo que era ser del colectivo hace cientos y cientos de años, y me ha parecido fascinante. No me lo esperaba, me dejó con la boca abierta un buen rato, y sobre todo fue posiblemente lo más duro por contexto de todas las historias que nos narra el título. Y recuerdo todos los trigger warnings que he mencionado antes, y esto me pareció lo más duro. Avisados estáis, ¿eh? Julio, dice el chat, dice Lion en el chat, suena que es un juego tranquilo, más tranquilo que una partida de LOL. Es un juego que a mí me ha hecho llorar, hay momentos en los que me ha dado miedo, pero más que miedo es esa tensión de tener los pelos de punta, de no saber qué esperarte. Y ahora, si me permitís, voy a aprovechar este final del análisis simplemente para comentar un poco la trama porque parece que no haya hablado de ella. Realmente no he hablado de ella todavía porque es muy complicado salirme. Una vez que te sales de las 3 primeras historias, cualquier cosa que pueda contar de la trama es reventarlo todo. Pero aún por suerte puedo mencionar a unas cuantas horas de juego sin temor y contaros de qué va esto. Y es que cuando la doncella nos habla, aquí voy a volver a entrar dentro del juego, nos explica que somos su máster, amo o ama, y es importante mantener el género neutro para evitar spoilers a futuro. Y que lleva en la mansión esperándonos mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo? Es imposible saberlo de manera clara, pues realmente no sabemos ni cómo hemos llegado allí ni quiénes somos. La doncella se lamenta, pues si nosotros no sabemos quiénes somos, nuestra forma es difusa y ella no puede tampoco decírnoslo, por lo que decide tomar un desvío, mostrarnos la historia de la mansión a través de los años y con suerte que estas historias nos ayuden a recordar quiénes somos. Lo dicho, solamente voy a hablar de las 3 primeras puertas, pues cada puerta que recorramos en la mansión es un vistazo al pasado de uno de los distintos habitantes que han morado la casa. Empezando por el siglo XVII, podemos ver la mansión en su máximo esplendor, llena de lujos y criados, habitada por una familia aristócrata y tomando como protagonistas las desventuras de unos jóvenes hermanos. Casi 100 años después, la mansión está ahora en completa decadencia y es una bestia sedienta de sangre la que vaga por sus estancias. Ya a finales de 1860, la mansión vuelve a bullir con actividad, pero de una manera más aparente gracias al nuevo amo de la hacienda, un joven inversor de capital de riesgo despiadado en los negocios. Cada una de estas 3 historias es independiente entre sí a la hora de contárnoslas, pero nos ayuda a comprender mejor quiénes somos o como mínimo qué es la casa, ya que nosotros estamos en los límites del tiempo. Esta casa habita en un lugar donde la oscuridad más absoluta es todo lo que la rodea. Pero sin embargo no siempre fue así, y estos periodos de actividad y vida lo demuestran. Sin embargo,
parece ser que incluso antes la casa ya se consideraba maldita por una bruja. Y ya no voy a seguir. Apenas he rozado la superficie de esta enrevesada historia. Y si, como he dicho al principio, me habéis sujetado la mano durante todo este tiempo, habéis escuchado lo que yo os he contado, lo que he decidido mostraros con palabras y con mi voz, ahora os digo a vosotros, oyentes, que seréis vosotros los que tendréis que decidir si queréis descubrir la verdad sobre la mansión, la verdad sobre vosotros mismos, sobre cómo habéis llegado hasta aquí, sobre quién es la doncella y sobre qué es la maldición de la bruja que ha caído a cada uno de los habitantes de la mansión. Imprescindible. Avui, la informàtica us ajuda en l'educació dels vostres fills. Us diverteix amb els jocs electrònics i també és una eina imprescindible en els negocis. A la Caixa, a través dels vostres estalvis, teniu la possibilitat d'obtenir un ordinador per al vostre negoci, o bé, un altre ordinador per casa, perquè els vostres fills s'iniciïn en la informàtica i perquè tota la família es distregui. Us informarem a qualsevol de les nostres oficines. Caixa de Pensions. La Caixa. Y volvemos con la loca historia de los ordenadores personales y continuamos con la historia de una marca mítica, Commodore, una marca que para muchos es pasión, es locura, es infancia, son emociones, son amistades y sobre todo el inicio por un largo camino que es el mercado de la informática, pero bueno, hemos dejado el momento popular, ¿no? Estamos a principios de los 80, Commodore está en el mercado, su VIC 20 es tremendamente popular entre el público e introduce a una gran parte de a su primer contacto con la informática, pero el progreso no se detiene. Jack Tramiel quiere, como siempre, dar la campanada en el CES y lo va a hacer. Las Vegas, en enero de 1982, va a ser testigo de la presentación de un ordenador que cambiará para siempre las fortunas de la empresa y de paso quemará todo el campo a su alrededor para hacerse con la victoria, porque digan lo que digan, Commodore empezó el fuego. Por mucho que os diga aquí David Hasselhoff, no, Commodore arrasó con todo. La información que voy a hablar hoy, toda la sección de hoy, salvo el final, toda viene de un libro llamado Commodore A Company in the Age, escrito por Brian Bagnall. Es un libro parcial en sí, porque es movido desde la pasión, pero también es un libro que recoge en primera instancia las experiencias de los involucrados, de toda la gente que estuvo trabajando y que hizo las fortunas de Commodore y que estuvo empujando a esta empresa desde las trenchas, ¿no? Desde las barricadas, en primera línea, básicamente. Y volvemos a lo que hemos dicho antes, principios de los 80, 1981 y MOS Technology, la empresa de semiconductores, que ahora es propiedad de Commodore, están trabajando a destajo en los chips de gráficos y sonidos que marcarían el futuro del ordenador, el VIC 20 el VIC 2 y el SID. El ingeniero Al Carpenter describía las jornadas de trabajo, pues él mismo decía, jornadas de 16 horas, incluso el propio Al dice que ha llegado a poner él mismo jornadas de 24 y 36 horas. Y todo esto nos hace llegar hasta noviembre de ese mismo año, noviembre de 1981. Jack Tramiel, el mandamás de Commodore, quiere dar un bombazo en la CES de invierno. Apenas quedan 2 meses para dicho evento y quiere que lo que muestren esté listo para entrar en producción. Robert Russell lo resume así, que en cuanto se lo dijeron, dijo: en medio del laboratorio nos hicimos con una de las esquinas de la habitación y trabajamos 20 horas al día, 7 días a la semana para conseguir que los prototipos estuvieran listos. Y lo consiguieron, porque el CES de enero de 1982 llega, Commodore prepara el VIC 20 como el centro de atención, que es el gran ordenador que tiene el mercado, pero es un pequeño rincón dedicado al Commodore 64 lo que despierta el interés de los ingenieros y de los periodistas más técnicos que corrían por dicho evento. Antes del show, Jack Tramiel decidió que el precio de su nuevo y flamante Commodore 64 sería de $595, que son poco menos de $2.000 actuales. Quería ser el asesino de Apple II, que valía el doble o más.
Atari, que también tenía su línea de ordenadores de 8 bits, vinieron a verlo, vinieron al CES, dijeron $600 por esta máquina. Dijeron, no pueden hacerlo. Es imposible por ese precio. Recordemos que su Atari 800 valía también unos cientos de dólares más que la apuesta de Commodore. Pero Trammell dijo, $600. Y vaya, sí, va a conseguirlo. El Commodore 64 tenía un par de problemas. Bueno, tenía muchos. Pero básicamente todos derivados de la producción. Porque tenían que... Bueno, muy bien, lo hemos presentado, pero tenemos que tener preparado el modelo de producción para poder enviarlo a fábrica en tiempo récord. Recordemos que los ordenadores, los diseñar un equipo de estos se tardaba un año o más. Este hombre quería hacerlo en pocos meses, ni en medio año. Pero también tenía el enemigo en casa. El Big 20 estaba teniendo un éxito espectacular y marketing no solo estaba encantado con esta máquina, sino que también estaba resentida con ingeniería por el secretismo del Commodore 64. Apenas habían sabido que existía el ordenador poco antes del show, donde tuvieron que crear apresuradamente los materiales de promoción. Y por el otro lado, marketing quería retrocompatibilidad con el Big 20 para aprovechar, coño, tenemos un mercado, aprovechémoslo. En su defensa tengo que decir que los ingenieros tampoco lo supieron con mucho tiempo de antelación. No, para nada. Es que, en plan es que no nos habéis dicho nada, joder, es que nosotros tampoco. Nosotros tampoco. O sea, hay que recordar que decís... O sea, que los ingenieros pensaban que Trammell quería algo para el CES de verano. Decían, 7 meses es la mitad de tiempo del desarrollo de un producto. Pero bueno, aquí lo hacemos. Y Jack dijo, no, en 2 meses y que esté listo para producir. ¿Cómo? ¿Cómo? Y con perdón, así salió el Commodore 64, que las primeras revisiones los chips petaban con una espectacularidad. Bueno, hay mucho tema. Pero bueno. Hay muchos temas, he tenido que recortar por tiempo. Pero uno de los problemas, por ejemplo, es la velocidad de la unidad de disco, que ya os hablé en la sección de Big 20. El objetivo que se había marcado Robert Russell a la hora de diseñar esta unidad era ser la más rápida del mercado. Y lo había diseñado específicamente para eso. Como todo iba a la vez y demasiado deprisa, cuando diseñaron la placa madre, Russell puso unas pistas de alta velocidad dirigidas al puerto de conexión, sin que el software estuviera todavía desarrollado. No pasa nada. Enviamos a fabricar, cuando vuelva ya nos pondremos a poner estas rutinas. ¿Qué ocurre? Cuando recibieron el primer gran pedido de placas, Russell se dio cuenta que alguien en producción había borrado las pistas porque decían, esto no va a ninguna parte, va aquí un chip pero que no hace nada, vamos a borrarlas para ahorrar costes de producción. Sin esas pistas no era posible crear la unidad de disco rápida que Russell deseaba. Peor aún, marketing le había dicho que tenía que hacer retrocompatibilidad con el Big 20. Esta unidad de disco tenía que correr en un Big 20. Por lo tanto, aún tuvo que hacer más lenta la unidad para que se pudiera sincronizar con el ordenador anterior. Al final, la unidad de disco de Commodore 64, que iba a ser la más rápida del mercado, se convirtió con mucha diferencia en la unidad más lenta que había en todo el mercado. Y no era barata, que la placa de control era casi otro Commodore 64 integrada. Por lo tanto, según en qué momento lo compraras, la unidad de disco valía más que el propio ordenador. Con todas las piezas, eso sí, en su sitio. Una vez que ya hemos corrido, hemos solventado todos los problemas como hemos podido, llegamos al CES de verano de 1982, donde otra vez Commodore se centra en promocionar el Big 20 y otra vez la atención la acapara este misterioso Commodore 64. Trammell y el responsable de marketing en Estados Unidos, Keith Spencer, presentían que este ordenador iba a vender muy bien, tanto que se arriesgan y se plantean sacar una cantidad nunca vista de máquinas en un año. Spencer recuerda el momento. Considerábamos la posibilidad de vender hasta 1 millón de unidades en un año, lo que superaba el tamaño del mercado hasta ese momento. Personalmente le dije a Jack que creía que podíamos vender esa cantidad. Básicamente, marketing le dijo, yo creo que podemos vender en un año lo que todo el mercado de ordenadores tienen ahora mismo a disposición. La presión de esta campaña de publicidad tan bestia para poder vender esta cantidad de máquinas, es tal bestia que, según cuenta el ingeniero Bill Hart, cuando las líneas de producción se encontraron falta de chips gráficos, se habían quedado sin, fueron al cubo marcado con chips defectuosos y le quitaron el cartel para usarlos y que no dejara de salir producto para Navidades al mercado. Sabían que la máquina que salía en diciembre iba a volver a fábrica en enero para ser sustituida. Les daba igual. Tenían que arrasar y quemar el mercado.
$600, que era baratísimo. Era, ya digo, la mitad de precio que un Apple II y cientos de dólares más barato que un Atari 800. Otra de las grandes victorias del del Commodore 64, permitidme llamarlo así, fue muy entrecomilladamente Internet. Y el socio en esta aventura fue CompuServe, que quizá os suene más porque le habréis oído alguna vez decir que fue el inventor del formato GIF. No empecemos con esa guerra. El modem para el Big 20 había vendido más de 100.000 unidades. Y el servicio de CompuServe creció gracias a que este modem venía con un periodo de prueba. Así que obviamente íbamos a repetir el éxito con el Commodore 64. Lo que ocurre es que aquí tuvo un toque de gracia el responsable de la división de software, Sig Harman. Harman negoció con CompuServe la creación de una, entre comillas, revista electrónica dedicada al Commodore, creada por ellos. CompuServe les pagaría unos royalties según el tiempo de conexión de los usuarios e incluso por la descarga del software, que era algo que otros portales no tenían negociado. En pocos meses se convirtió en el portal más popular de CompuServe de aquel periodo. También en 1983 continuó con las técnicas de arrasar con todo. Recordemos, acaba de sacar la máquina en Navidades a $600. Con chips defectuosos, me da igual. Llega el CES de enero, ¿vale? Llevamos unos meses en el mercado. Y dice, voy a volver a bajar el precio. También dice, voy a aumentar más el mercado. Voy a bajar el precio. No digo nada a nadie, ¿eh? Que los usuarios lo compren a $600 en Navidades. El CES es en la primera semana de enero, pero que en Navidades me lo compren a $600. No, ellos, o sea, no todas las empresas hacían así. Atari, por ejemplo, había bajado la máquina a $500, $100 por debajo de la máquina de Commodore. Pero Trammell dice, no, yo me callo, vendo todo lo que puedo en diciembre y en enero anuncio que le voy a bajar el precio. Y obviamente anuncia la primera semana de enero, dice... nuevo precio para el Commodore 64, $400, $100 más barato que el Atari 800. ¿Sabéis a quién más Trammell no había avanzado la bajada de precios aparte de los consumidores? A los distribuidores. Distribuidores que no era la primera vez que se lo hacía, porque pasó lo mismo con el Big 20. De repente, todos los distribuidores se encontraban que tenían material comprado a precio completo y que tenían que vender por debajo de lo que les había costado porque el precio de Commodore había bajado oficialmente. Este movimiento cabreaba a todos los distribuidores, grandes y pequeños, pero a Trammell le daba igual. Porque el consumidor estaba encantado. Es que en algún momento de los primeros meses del primer medio año de 1983, Commodore había vendido 1 millón de Commodore 64. Esto lo celebró en la siguiente CES, la de junio de 1983, con un ordenador que presuntamente era la máquina 1 millón. En realidad, era una máquina al azar sacada de una pila de basura acumulada en el laboratorio, pero que un ingeniero la recogió, la roció con pintura dorada y la expusieron como algo conmemorativo. Muy Commodore. Muy Commodore. Es que tú piensas eso, que esta máquina en pocos meses ha bajado a un tercio el precio y en algo más de medio año, un año después de que ya se saliera por última vez se mostrara, había vendido 1 millón de máquinas, que era era duplicar el mercado que había. Es que estaban de celebración. Y lo dicho, pues eso, los consumidores encantados. La competencia cabreada. Pero de la competencia tan solo había un competidor que le preocupaba especialmente a Jack Tramiel. Era su odiada Texas Instrument. Tiene sentido porque Texas Instrument era el otro fabricante que disponía de su propia fábrica de chips. Exacto. Apple y Atari tenían que comprar los chips a Motorola y a... Sí, a Motorola ya, no sé qué llevaba. El Apple llevaba también un MOS, ¿verdad? Llevaba un 6502. El Apple II, sí. O sea, que básicamente se lo compraba a Commodore. Sí, básicamente. No, realmente odiaba a Texas Instrument primero porque le hizo la putada con las calculadoras. Este fue el motivo que impulsó a Trammell a crear su propia integración vertical como tenía Texas Instrument. Y le tenía rabia, porque es un tío bastante rencoroso. Y por ejemplo, se me ha ido el nombre del creador del 6502. Qué rabia. El ingeniero creador. Bill Hurt. No. ¿No?
se me ha ido el nombre. Cuando se fue, Tramell lo crucificó y básicamente fue de los pocos que no pudo, o sea, perdió millones de dólares, básicamente. Millones de dólares que otros ingenieros que habían ayudado a promover el PET ganaron. Chuck Peddle. Chuck Peddle. Pues a Tramell le metió en juicios y le acabó retirando todas las acciones y básicamente perdió mucho dinero y su matrimonio por toda la tensión de todo este Joder, qué desgraciado el Tramell. Tramell era una persona que, os he dicho, su técnica era arrasar con todo, no hacía amigos ni enemigos. No lo he puesto aquí, pero el gran problema... Bueno, ya lo hablaremos en la siguiente sección. Pero su postura es... la competencia se la trata eliminándola. Punto. Sí. Bueno, lo he dicho, la máquina de Texas Instruments, el ordenador que tenía en el mercado, el TI-99 4A, había bajado recientemente de precio a $150. Y los ingenieros de Commodore habían estado esperando la máquina y calculaban que fabricarle le costaría a Texas Instruments unos 125. Pero Texas Instruments también era un poco Commodore y quería dar un golpe de efecto. Así que llegamos a este CES del verano de 1983. Llegamos a este CES con el Commodore dorado sacado de una pila de basura. Y claro, el stand de Commodore valía $100.000 de 1983. El stand de Texas Instruments que estaba al lado y que quería dar un golpe de efecto costaba $1 millón. Y claro, Jerry Jenkins, que estaba allí, era el presidente de la división de ordenadores de Texas Instruments, también dio su campanada. Dice, los ingenieros sabían que valía fabricar $125. El presidente dijo, bajo el precio de mi ordenador a $99. Los ingenieros de Commodore sabían que Texas Instruments iba a sacar su tajada vendiendo software y periféricos. Un poquito como hablamos a veces del mercado de consolas. No el actual, ya no se hace eso, pero el más anterior, en el que se vendía muchas veces la consola por debajo del precio de coste, sobre todo al principio, y ganabas en las licencias de producir software. Jack Tramiel, que unos meses más tarde de haber sacado el Commodore 64 lo había bajado un tercio, también para ese junio de 1983 preveía otra bajada de precio. Pero claro, cuando vio lo que había hecho Texas Instruments, se puso más agresivo todavía. No solo rebajó el precio del Commodore 64 a $200, no tenía ni un año la máquina y lo había bajado a un tercio del valor de salida. Hostia, la gente tenía que estar cabreada, ¿eh? Un tercio del precio original tan solo un año antes, sino que anunció también que bajaba a la mitad el precio de su software y el precio de los periféricos. Hostia. Según relata Tomsic, el de marketing, a las pocas horas del anuncio, Jerry Jenkins entró como una tromba en el stand de Commodore y empezó a gritar a Jack Tramiel: ¡No puedes hacer esto! ¡No hay razón para hacerlo! ¿Por qué haces algo tan excesivo? Jack simplemente se lo quedó mirando, sonriendo. Esa misma tarde, el presidente de productos de consumo de Texas Instruments recogía a todo el personal del evento y se lo llevó de vuelta a la central. Unos días más tarde, Texas Instruments anunciaba su retirada del mercado de los ordenadores personales. La compañía Texas Instruments predijo unas pérdidas de $100 millones en tan solo el segundo trimestre de 1983. Era la primera vez que la compañía tenía pérdidas desde su fundación en 1930. ¡Wow! Bueno, también tengo que decirte, Julio, que para Texas Instruments esto no fue un gran problema. Te recuerdo que Commodore ya no existe y Texas sí. Pero realmente yo creo que es uno de los grandes ejemplos de la forma de trabajar de Jack Tramiel. Sí. Arrasar el campo. Le da igual las consecuencias a futuro. Ahora quiero arrasar. También te digo que 10 años antes eso no habría podido hacerlo porque era ilegal. Bueno, ¿cómo era Reagan? Sí, o sea, todo esto se puede gracias a Reagan, pero el dumping era una práctica que hasta la llegada de Reagan estaba muy prohibida. No era la única con problemas. Atari, que había vendido $2.000 millones en producto durante 1982, bajó bruscamente a 1.100 millones de producto y la empresa tuvo pérdidas en 1983 por más de $500 millones. Pero esto Tramiel estaba orgulloso de que ocurriera todo esto. Los consumidores vivían un sueño de máquinas increíbles a precios muy bajos. Recordemos, esto le llaman aparte de... Siempre hablamos de la crisis del videojuego del 83, que eso fue en el mercado de consolas. Pero en el mercado de ordenadores se le llama The Great Shakeout. Y muchas prensa lo recoge, que en 1983 había tanto ordenador a precios tan bajos,
y con tantos nuevos máquinas que salían, que tenía que haber una limpia. Iba a haber una limpia. Y un gran responsable de que ocurriera este Grain Shakeout, una persona que lo forzó bajando los precios para arrasar con la competencia, fue Tramell. Porque Commodore había sobrevivido a Atari, había sobrevivido a Times Sinclair, habría sobrevivido a Radio Shack, a Texas Instrument, a Coleco, a Osborne y Mattel. Todas eran empresas que tenían mucha fuerza y Commodore había arrasado con ellas. Me gustaría apuntar que Atari sobrevivió también. Atari, pero la vendieron. Atari, o sea, los dueños, Warner, cuando vieron cómo estaba, la bajada de precio, dijeron, no nos interesa este mercado, vendemos Atari. Sí, pero que Atari continuó vendiendo máquinas. Sí. De hecho, Atari, para competir con Commodore, lo que hizo fue sacar el 400 y luego el 300. El 400 lo sacó a la vez que el 800, porque era la versión económica del 800. Sí, 400. pero el 400 no vendió suficiente. O sea, no empezó a ver. Básicamente lo que hicieron, se dieron cuenta de que el 800 ya no iba a vender en ese mercado. Sí. Y sacaron una versión nueva, y esa versión nueva ya era como el 400. Pero hay que recordar que el 800 y el 400 creo que son máquinas del 81, que era la época del Big 20. Eran más avanzadas, pero obviamente una vez que sale el Commodore 64 y les da una paliza en precio, no tienen hueco en el mercado. Y ya digo, Warner Communications vendió Atari y ya hablaremos dónde acabó Atari, porque no está separada del mercado de Commodore. Sí, pero lo apunto porque todas las otras que has mencionado prácticamente cesaron. O sea, menos Timex Sinclair, que vendió alguna cosa más, pero porque las importaba de Reino Unido. Sí. Todas las demás cesaron. Pues, punto. También hay que decir que Apple continuó, pero obviamente sufría por la comparativa de precio y potencia. Por suerte luego ya vino el mercado de Macintosh y Apple nunca Apple nunca quiso bajar el precio. Apple sabía que ganaba de más. A ver, Apple tenía una ventaja, y es que Apple, sufrió por el mercado porque ya no tenía porque perdió a los usuarios, pero sí, la fuerza de Apple siempre había sido el mercado escolar. Sí. Y en el mercado escolar nunca llegó a entrar en el escolar americano, como el 64 tuvo muy poca penetración. No, nada. Y de hecho, yo digo, la fuerza de Apple venía en su margen. Sí. Ahí donde podía aguantar. De hecho, si seguís canales de gente que restaura máquinas antiguas y recibe a veces material de stock de reparaciones de Apple en los 80, y mucha gente que le pasa estas máquinas que había trabajado como servicio técnico les decía, Apple promovía, ya en esa época, les decimos, es que la Apple moderna, no, la Apple de los 80 ya promovía incitar al consumidor a no arreglar la máquina, sino comprar un hardware superior. Y los repuestos era tan genérico, es decir, una placa, que al final dices, es que me sale más a cuenta comprarme un Macintosh nuevo que arreglar el Macintosh que tengo. Siempre fue por ahí. IBM también en aquel momento, se mantenía alejado del mercado doméstico. Estaba más centrado en el de negocio. También hay que reconocer que los PCs de IBM valían 10 veces más que un Commodore 64. Exacto, era una barbaridad. Así que no le iba el tema. Pero al igual que en la competencia no le gustaban las técnicas de Tramell, dentro de la propia Commodore tampoco lo veían con buenos ojos. Nadie quería a Tramell. Estos movimientos destruyeron las previsiones de ventas en todos los departamentos de la empresa. Y no quiere decir que no vendieran a expuertas, pero el problema es que los márgenes se iban al garete. Pero Commodore se transformó en la empresa de los $1.000 millones en valoración. Poca broma. Eso sí, Tramell, aunque era el fundador, en realidad no era el dueño absoluto de la empresa. El que tenía de verdad el poder era Irving Gould, con casi un 18% de las acciones, que había salvado el culo a Tramell en los 60 después de un escándalo financiero. Su inversión, que en los años 60 fue por $500,000, ahora valían casi 200 millones. Y a Gould no le gustaba la forma de tratar a la compañía como si eso fuera un taller privado. Seguimos de CES en CES, Consumer Expo Show, creo que se llama. La CES del invierno de 1984, es decir, enero de 1984, Commodore anuncia que durante 1983 la empresa había vendido $1.000 millones en producto y que el Big 20 ahora bajaba de precio de nuevo a $80. Hay que recordar, Big 20 durante el 83 también vendió expuertas, pero ya fue el último año
de producción de software, y ya la gente se volcó al Commodore 64. Pero Big 20 es una máquina que ya hablé la otra vez, vendió muchísimo y metió muchísima gente en la informática. Commodore 64 viene a sustituirlo. Pero estos mensajes de alegría solo fueron en la sala de prensa, porque más tarde, en lo más profundo del stand de Commodore, se oían otras cosas, como gritos y discusiones. Irving Gould, después de todo este medio año de ver cómo las previsiones de software bajaban por la bajada de precios, las previsiones de hardware bajaban por la bajada de precios, todas estas técnicas que hacían o sea, por ejemplo, para competir contra la competencia, hicieron todavía una rebaja más grande, que era: tú me envías una máquina de cualquier cualquier otra empresa y yo te doy $100 de descuento. Que se dio una... Pero ¿sabes qué pasó? Timex Sinclair bajó el precio de su ordenador a $50. La gente iba a la tienda, compraba un Timex Sinclair, se lo enviaba a Commodore y recibía $100 de descuento en el Commodore 64. ¡Hostia, qué guapo! Los almacenes de Commodore usaban Timex Sinclair nuevos en su caja como soporte para aguantar la puerta abierta. Crearon una cantidad de basura electrónica bestial, porque todo el mundo les enviaba sus máquinas. Todo esto es un coste, y todo esto no es una manera de llevar una empresa que, insisto, está valorada en $1.000 millones. En Alemania en aquel momento tenía más prestigio que IBM, Commodore. Irving Gould se hartó y atacó con toda la fuerza a Jack Tramiel, acusándose de ser el lastre para el crecimiento de la compañía. Había muchos problemas. Jack quería meter a sus hijos a dirigir la empresa después de él. Todas estas iniciativas, Gould se ve que atacó con una fuerza inusitada que nadie la había visto hasta el momento, y al final Jack salió del evento disparado, callado, se crució con Kit Spencer, que estaba por allí. Kit Spencer se había retirado de Commodore después del exitazo del lanzamiento de Commodore, vendió todas sus participaciones y se retiró a las Bahamas a vivir con su familia. Pues estaba allí en el evento, se cruzó con Jack Tramiel, y Jack Tramiel se lo quedó mirando y le dijo: tienes buen aspecto, Kit, por tomarte la vida con calma. Voy a hacer lo mismo. Se metió en el coche y partió. Y esto señala la salida de Tramiel de Commodore. Eso sí, 1984 siguió siendo un gran año para el Commodore 64, dominando el mercado estadounidense de una manera implacable. De hecho, no paró. Commodore 64 se siguió vendiendo hasta el final de su producción en abril de 1994. Pero si Gould temía que sus acciones cayeran de valor por culpa de Tramiel, sin él también ocurrió lo mismo. Si en 1983 una acción de Commodore valía $60, ahora en 1984 valían 20. Jack tenía muchísimos fallos. Muchísimos, imperdonables, añado yo. Pero cuando él estaba en la empresa, la gente sentía que tenía un objetivo vital. Sentía un impulso con él alrededor. ¿Y qué hizo Tramiel? Pues cumplió con su promesa. Se fue con su mujer y comenzó a hacer una gira por todo el mundo. Pero cuando alcanzó así la altura de Hong Kong, Jack se dio cuenta de una cosa: ese no era el estilo de vida que a él le gustaba. Él necesitaba la adrenalina que le provocaba su gran amor, que era hacer negocios. Así que se dio la vuelta y regresó a casa con un único objetivo: destruir a Commodore. Tengo una pregunta. Cuando llegó a Hong Kong, ¿había empezado hacia la izquierda o hacia la derecha? Porque si llegó a Hong Kong yendo hacia el este, siguiendo hacia el este, no se fue muy lejos. Sé que fueron unas pocas semanas, no sé mucho más. A ver, no sería descabellado que hubiese empezado hacia Europa, porque Tramiel es un inmigrante europeo, sobreviviente de un campo de concentración nazi, conocía mucho el mercado europeo, tenía muchos tratos chungos de mover material que no debía, o sea, mover material, no que no debía, sino sin permisos, por dinero y demás, y es algo que no perdió, porque en la empresa que acabó comprando para destruir a Commodore también tuvo problemas con el gobierno americano por eso. Es que lo siento, pero es que me acabo de imaginar a Tramiel, ¿sabes?, pillando un avión. ¡Oh, vamos a visitar Japón! ¡Oh, qué emoción! Japón, qué bonito. Llega a Hong Kong, joder, estoy muy aburrido. Sí, me lo imagino. Yo creo que iría primero a Europa a ver la familia y todo eso. Luego tiraría, no sé si por Rusia, porque todavía estaba la Guerra Fría en aquel momento, en el punto álgido. Pero claro, Hong Kong, que es uno de los sitios que ha tratado, y Japón, pero bueno.
Bueno, que en Japón también trataba, porque Japón tuvo... De hecho, el Commodore 64, ¿sabes por qué fracasó nada más salir en Japón? ¿Por qué? Por el MSX. ¿Salió el mismo? No, claro, pero el MSX no salió en el 84. En el 83. Vale. Y en cuanto vieron que Sony y Matsushita y Panasonic me dijeron, esto no... Y efectivamente, el primer año de MSX, los desarrolladores se volcaron en MSX y Commodore liquidó y no vendió. En Europa sí que vendió mucho, Commodore 64. En Europa, la cosa es que Europa en Alemania sobre todo tenían fábrica propia en Alemania. Sí. Y eso ayudó mucho. También el problema de saber las ventas de Europa es que no paran de hablar. Es que en Europa no era un país. Periodistas americanos que cubrís la historia. No puedes hablar del mercado europeo. Me tienes que sumar los mercados diferentes y sumar las máquinas diferentes de dichos mercados. En fin. Pero bueno, la pregunta que queda por responder es ¿cuántas máquinas se vendieron? Porque sí, el ordenador figura en el libro Guinness de los récords como el modelo particular más vendido del mundo. Y bien, si he dicho antes que todo esto lo he sacado del libro Commodore A Company in the Edge, de la... escrito por Brian Bagnall, que recomiendo mucho leer, aunque insisto, un poquito parcial, pero con una información que no vais a encontrar en otros sitios. Me gustaría aquí mirarme la investigación que realizó Michael Stale para el blog pagetable.com. Jack Trammell, en un evento que tuvo lugar en 2007, extrapoló que se podían haber llegado a vender entre 22 y 30 millones de unidades, porque él, cuando se marchó, vendía casi 500.000 de máquinas al mes. Obviamente no puedes mantener eso a lo largo de 10 años de vida de la máquina. Otros empleados dan cifras más bajas, pero mirando documentos y demás dicen que entre 13 y 19 millones de unidades. Michael Stale ha extrapolado los datos de varias fuentes, los datos públicos, pero también noticias, informes financieros de la propia Commodore y varios proyectos que recopilan bases de datos de números de placa, de números de serie de las placas, que eran los únicos números de serie mínimamente fiables, porque cada revisión de la placa empezaba de cero, pero se sabe que los números de serie de las carcasas muchas veces eran inventados, o los modificaban, o los ponían a cero cuando les daba la gana, o los cambiaban, pero los de las placas sí que son fiables. Y así que Michael Stein extrapola que entre estos datos se produjeron unas 12 millones y medio de unidades, lo cual queda muy por debajo de los 30 millones que dijo Trammell, pero sigue siendo una barbaridad de máquinas para un único modelo de ordenador. Todos sabemos cuál es la siguiente máquina de Commodore en destacar en nuestros corazones, el Commodore Amiga. Pero su origen difiere del resto de máquinas de la compañía y además, antes de llegar a eso, me gustaría hablar de otra cosa en la siguiente sección. De los errores, o también horrores, pero de los errores de Commodore. Pero esto es algo que vamos a dejar para una futura sección de Commodore. Así que me cortaréis la cabeza. Levanté una ceja hacia el vendedor. Le estaba chinchando. Yo lo sabía, él lo sabía, y yo sabía que él lo sabía. Él sonrió, contento de seguir con la pantomima, mientras yo y mi talonario continuasen prestando atención. Señor Johansson, es Bob. Por favor, no estás hablando con mi padre. El representante de ventas de Crioeterna, su tarjeta en la solapa lo identificaba como Kevin. Asintió y gesticuló hacia la placa explicativa, que explicaba el proceso de criogenización en escabroso detalle. Tomé un momento en fijarme en su caro corte de pelo y su traje de Armani. Aparentemente había dinero en criogénesis. Bob, no tiene sentido congelar tu cuerpo entero. Recuerda, la idea es esperar a que los avances de medicina
que avancen para poder curar lo que sea que te mate. Pero para cuando puedan resucitar tu cadáver, probablemente podrán clonarte un cuerpo nuevo. Seguramente incluso será más fácil que parchear el anterior. De acuerdo, Kevin, me has convencido. Miré los papeles que había delante de mí. Un depósito de $10.000, pagos anuales, seguro... Kevin esperaba pacientemente, dejándome examinar la información sin interrumpirme. Podría estar ebrio de mi recién adquirida fortuna, pero una década como ingeniero y propietario de un negocio no iba a dejarme hacer nada sin comprobar toda la documentación. Finalmente, satisfecho, firmé los papeles, escribí un cheque y le di un apretón de manos a Kevin. Ahora es usted un cliente de Crioeterna S.A., dijo, ofreciéndome una tarjeta. Lleve esta tarjeta en su cartera en todo momento. En caso de muerte, seremos contactados. Una vez se haya declarado su fallecimiento, nosotros me cortaréis la cabeza. Exacto. Y la congelaremos hasta que la tecnología médica haya avanzado lo suficiente para poder devolverle la vida. Las guías necesarias para estabilizar un fideicomiso están en su paquete informativo. Kevin me acercó un grueso carpesano azul. Imprimiremos la formalización y se la mandaremos a su casa. Y bienvenido a Crioeterna. Con esto extendió su mano y nos saludamos de nuevo. Hice un pequeño bailecito saliendo de las oficinas. El fideicomiso ya había sido creado, pero no quería hacer que Kevin supiese que ya había decidido apuntarme antes de entrar en la oficina. Tampoco quería hacer su trabajo demasiado sencillo. No podía decidirme si esto era una brillante inversión en mi futuro o un asombrosamente estúpido derroche de dinero. Pero, ¿qué demonios? La suma que Terasoft había pagado por mi empresa de software me aseguraba estabilidad financiera por el resto de mi vida y ahora, más allá. El aire de Las Vegas me golpeó como un martillo cuando salí del aire acondicionado del hotel. Me detuve para dejar pasar a una pandilla de trekkies uniformados, varios Ferengi, un par de chubacas y un Stormtrooper. Eran ruidosos, truculentos y aparentemente habían estado catando el alcohol terrano en exceso. Después de una discusión semicoherente, se giraron y cruzaron la calle más o menos en grupo. Sonreí agitando mi cabeza y caminé los 15 metros que me separaban del paso de cebra. Tampoco tenía demasiada prisa. Cuando empecé a cruzar, oí una retahíla de insultos, toque de bocina y rechinar de neumáticos. Me giré hacia el ruido y todo empezó a pasar como a cámara lenta. El coche acababa de rodear el grupo. La boca del conductor se estaba moviendo mientras se asomaba por la ventanilla. Se giró hacia adelante y me vio y sus ojos se agrandaron. Los neumáticos empezaron a derrapar al bloquearse las 4 ruedas. ¡Esto tiene que ser una broma! Hubo un destello de luz, un momento de inimaginable dolor. Esta es la vieja. Y llega la hora de las letras y por ahí dice Sailor, ¿esto parece un biopic de Walt Disney? No, es falso, es una leyenda urbana. Pero la historia, la verdad es que supongo que está un poquito inspirada en la leyenda. Bueno, no necesariamente, quiero decir, el tema de la criogenización... No, ya... hay gente que lo hace, Sí, quiero decir, es... Pero bueno, no sé si la leyenda inspiró a uno o uno se inspiraron en la leyenda. Pero no, que yo sepa... Disney no está enterrado debajo del parque. Ni tampoco congelado. Hasta que se demuestre lo contrario. Cierto. Solo tienes que ir a la tumba. Pero bueno, hablando de lo que estábamos hablando, Bob tenía la vida solucionada y todo parecía ir viento en popa, pero el proverbial Camión Kun se lo llevó por delante. Pero no estamos hablando de un Isekai. No se lo lleva a un universo paralelo. Bob se despierta 117 años en el futuro, donde se ha decidido que las personas criogenizadas no tienen derechos. Y nada, sacan su cerebro en un tarro y lo ponen en una matriz artificial para convertirlo en una sonda von Neumann. ¿Me estás diciendo que no es un Isekai? Porque realmente se ha muerto y entonces ha aparecido en otro mundo, que es el mismo en el futuro, pero es otro mundo para él con poderes. Básicamente. Y poco sabe esta gente, pero acaban de hacer a realidad uno de los sueños de Bob. Sí, ya sabes, hay gente que quiere ser un superhéroe, hay gente que quiere ser una sonda von Neumann. Y así empieza la novela Somos Legión, Somos Bob, el primer libro de la saga del Bobiverso de Dennis Taylor.
Pero vamos por partes. Primero de todo, ¿qué es una sonda von Neumann? Que ya lo he mencionado 2 veces. Es un concepto que nace a mediados de los 70, postulado por el padre de la cohetería moderna, por eso se llama von Neumann, como la manera más óptima de explorar la galaxia. Esta sonda poseería la capacidad de autorreplicarse con los recursos encontrados en otro sistema, permitiendo así catalogar la galaxia a una velocidad exponencial. ¿Ibas a decir algo, Julio? Ah, vale. Eso me ha parecido que levantabas la mano, perdón. Iba diciendo, científicos y escritores de ciencia ficción han discutido sobre la existencia de este tipo de sondas y su potencial peligrosidad para las sociedades que no las han creado. Después de todo, ¿qué impide a la civilización diseñar una sonda para distribuir civilizaciones enemigas o una sonda mal programada que se expanda hasta agotar todos los recursos del universo? Esto es lo que se conoce como el problema del clip. Porque básicamente tú programas una máquina con inteligencia artificial para hacer clips y la programas para que aprenda cómo hacer clips de manera más eficiente. Y se convierte en una cosa tan eficiente, pero claro, como no le has dado parámetros para... No, pues recuerda que la humanidad tiene que estar ahí para comprar clips, pues la máquina se convierte en una especie de máquina asesina de mundos para crear clips de papel. Pero no, en este caso solo es una sonda que explora planetas. Y la cosa es que el protagonista de nuestra historia es un humanista introvertido y fanático de la ciencia ficción. Así que la idea de ponerlo en una sonda espacial para explorar la galaxia suena genial. Quiero decir, no vas a ver a gente en cientos de años, vas a poder explorar nuevos mundos como un buen Trekkie, conocer civilizaciones nuevas si existen, ya sabes, responder las preguntas del universo. Y 42. Sí, y todos son ventajas. Sí, todos son ventajas. Y es que yo también me apuntaba, joder. Desgraciadamente para él, la Tierra de la que parte no es precisamente una utopía. Y la facción que le ha reclutado forzosamente, una teocracia dictatorial que ha reemplazado a los Estados Unidos de América, no está precisamente en buenas relaciones con los imperios terranos. Pero eso no es el sistema actual con Donald Trump o algo así. De hecho es muy gracioso porque la novela se escribió entre 2014 y 2016, pero los eventos que describe podrían ser perfectamente los eventos actuales. Pero bueno, no voy a spoilearos, leos la novela, que os va a hacer gracia esa parte. O no, depende. Pero bueno, la cosa es que también existe el imperio brasileño en este mundo. Oh. O sea, una de las grandes naciones del mundo... ¿Han vuelto? Sí, las grandes naciones del mundo son los estados teocráticos de América, que se llaman C, el imperio brasileño, el imperio de Europa... ¡Viva Pedro el Cuarto! El imperio euroasiático, que es básicamente Europa y parte de Asia, o sea, parte de Rusia, la Confederación Africana, la República Unificada Africana, creo que era, y China, que sigue llamándose China. ¿Japón está en China o está en...? Creo que lo consideran un estado buffer, como Cascadia. En este universo, California se independiza de los estados de África. Por fin. Pero bueno, básicamente ninguna de estas naciones se lleva bien y la misión de Bob no va a ser precisamente un paseo por el campo. Examiné la nave en la que estaba. O bueno, la nave que era yo. Era un carguero interplanetario reconvertido. El cuerpo había sido partido por la mitad y un anillo de motores Surge había sido instalados. El sistema de propulsión por fusión había sido reemplazado por sistemas de refrigeración adicionales para el sobredimensionado reactor. También vi que los visores de cabina habían sido tapiados. No era como si yo fuera a sentarme en el asiento de piloto, así que una ventana era un punto débil innecesario. No era una nave particularmente bonita. No tenía las líneas clásicas de una Enterprise o las curvas aerodinámicas de una lanzadera espacial. El cuerpo seguía una planta elíptica, con variedad de puertas de carga y esclusas. Las luces seguían el patrón náutico estándar de rojo y verde, con el añadido de azul como deferencia a la naturaleza tridimensional del espacio. La inclusión del motor Surge, el generador Ramscoop y todas las otras cosas que requería una sonda von Neumann dejaba muy poco espacio para otras cosas extras como, no sé, armas, contra oponentes que probablemente iban a tenerlas. Así que a cualquier cosa que pudiese encontrarme por ahí. Cada vez me resultaba más obvio que el proyecto Cielo era una ñapa hecha de prisa y corriendo, usando recursos disponibles siempre que fuese posible para ahorrar tiempo. Y empezaba a entender cómo se siente una tostada.
Dice Taylor, estoy viendo un puñetero camión espacial y creo que no está muy alejado. Básicamente, sí, era un camión espacial con un motor hiper gigante y que ha reemplazado todo el espacio de almacenamiento por impresoras 3D y sistemas de soporte vital. Bueno, de soporte vital para reparar la nave, no de soporte vital para humanos, pero ya me entendéis. Bueno, si os dais cuenta, hoy vamos a un salto completamente diferente. Si yo hace 2 meses os estaba hablando de Cuidado con Pollo, que era una novela que lo que destacaba era las relaciones interpersonales, la deliberada lentitud con la que se desarrollaba la historia, eso de recrearnos en las escenas de lo cotidiano. Somos Legión, somos Bob. Es una historia que se desarrolla en un marco de tiempo larguísimo. Porque, claro, nuestro protagonista es inmortal, pero el espacio es enorme. Entonces hay momentos en los que un Bob se pasa 11 años navegando en el espacio sin hacer nada. Y de hecho la novela, o sea, cuando termina la primera novela, hay 5 ahora mismo publicadas, en la primera novela han pasado 150 años desde que despierta como sonda. Y 150 años es poco comparado con el resto de historias. Básicamente es como... ¿Cómo iba a decirlo yo? Es igual, no sé, me falta café. Al mismo tiempo, y aunque Bob es un humanista y desea que la humanidad sobreviva y triunfe, su posición como no humano hará siempre que las relaciones con otras personas sean una cosa como distantes. Hay conversaciones entre Bobs y humanos, y hay conversaciones entre humanos a veces. Sí, con 150 años, es decir, la máquina, la sonda esta es autónoma completamente. Entiendo que no deben haber humanos a bordo de la máquina. No hay humanos. De hecho, en la novela te dicen que se consideraron usar una inteligencia artificial, pero temían que pasase algo como lo del problema del clip. Entonces empezaron a usar humanidades simuladas, con el problema de que la gran mayoría de humanidades simuladas se vuelven psicóticas porque pasan demasiado, o sea, si pasas demasiado tiempo en el espacio solo. Necesitabas a alguien como Bob. Pero la cosa es que a lo largo de las novelas, una de las cosas que te das cuenta es que la humanidad nunca llega a aceptar a Bob porque no lo consideran humano, y ciertamente no lo es, quiero decir, es inmortal. Y además es Bob, quiero decir, es Bob y sus copias. Pero, no sé, básicamente eso quiere decir que no hay muchas conversaciones como tenemos en las otras novelas. Pero siempre nos quedarán las conversaciones con otros Bobs. Hay un problema. ¿Qué pasa? Cielo 3 reporta un problema con su SUDAR. Defectos en el emisor han resultado en un ping más débil. Ah, mierda. Ponnos en conferencia. Aquí Bob 3, llámame Bill. Aquí Bob 4. Hola chicos. ¿Bill? ¿De veras? Sí, como Bill the Cat. Oh, siempre nos gustó esa tira cómica. Bob 4 intervino. Ok, pues llámame Milo por ahora. Bueno, pues Bill, ¿cuál es el problema? Parece que el emisor es defectuoso. El ping del SUDAR que estoy enviando es un 20% de lo que debería ser normalmente. Eso no es bueno. No podrás ver más allá de tus narices. ¿Tenemos a Bob 2 en la conferencia? Sí, estoy aquí. Número 2. ¿Podrías asignarle derechos de fabricación a Bill? Puedes supervisar la factoría hasta que reemplace su emisor. No problema. Mira alrededor de la sala. ¿Dónde está Bob 5? Aquí. Podrías haber dicho algo antes. No tenía nada que decir. Bueno, mira, este no ha salido ese parlanchín. ¿Has elegido ya nombre? Mario. Uf. Definitivamente nada parlanchín. No había pasado ni 5 milisegundos y ya sonábamos todos diferentes. Más que él mismo hablándose con copias, parece alguien que tenga personalidad múltiple. Bueno, la cosa es que son copias literales de su memoria, pero una de las cosas que se ve a lo largo del libro y de los siguientes libros tratan de explicarlo, es que hay como una especie de deriva entre las copias, que a medida que va clonándose, empiezan a cada vez parecerse menos al original. Es un poco como aquello de si tú coges 2 personas genéticamente iguales pero les pones en entornos diferentes, desarrollarían personalidades diferentes, ¿no? Una cosa así. Solo que las partes diferentes es yo soy el navegador, yo soy el radar, yo soy... Sí, a ver, por ejemplo, el número 2 acaba llamándose a sí mismo Riker, porque es el número 2. Ese era Star Trek, ¿no? Sí, claro, era el número 2 después de Picard.
Sí, si lo hubiéramos sido tú y yo, habría sido número 2 del Doctor Maligno y se habría puesto un parche en el ojo, pero este señor era fan de Star Trek. Y Riker, por ejemplo, sale mucho más humano, entre comillas, que Bob y los demás. Y, de hecho, número 2 se va a la Tierra, es el que elige, se presenta voluntario para irse a la Tierra a ver qué ha pasado. Porque han pasado cosas. Sí, también es una duda que tenía, no veo que la comentes, pero claro, si solo en el primer libro pasan 150 años y estamos hablando de terrenos, que solo en 150 años ya había cambiado mucho la Tierra, digo, a lo largo de las novelas también, ellos tienen su misión, pero lo que ocurre en la Tierra también tiene que importar en cierta manera, ¿no? Sí, bueno, no quiero hacer grandes spoilers, pero digamos que la Tierra deja de importar mucho a partir del primer libro. Vale. Dios, ¿cómo estás recordando a la guía de autostopista galáctico? Pero bueno, no son bogones. Pero bueno, ¿qué iba a decir yo? Sí, y por ejemplo, el Mario, el señor este que no era tan parlanchín, decide que ayudar a los humanos no es su problema, pero que va a seguir... Pero que la idea de explorar la galaxia sí que le llama, así que se dice, bueno, pues nos vemos de aquí 150 o 170 años porque me voy a explorar el centro de la galaxia. Yo, la verdad es que yo veo perfectamente normal. No has dicho nada, no tenía nada que decir. Sí. Me parece correcto. Ya, bueno, pero ya sabes, son esas cosas de... Imagínate que estás hablando contigo mismo y de repente te sale uno borde. Pues... ¿Sabes? Sí. Es como, bueno, no sé, curioso. Tu autovoz crítica. Tu autovoz crítica, exacto. Y también, si os habéis dado cuenta, el libro está escrito en un tono bastante desenfadado, quiero decir. Tiene sus momentos... O sea, es ciencia ficción pura y dura, porque hay muchos conceptos de estos técnicos, muchos conceptos científicos. También hay su buena dosis de handwavium, que dicen en inglés. ¿Cómo? Sí, ya sabes, de handwave, ¿vale? Ha ocurrido por magia. Sí, yo no sé, yo aquí no... Lo traduciría como sacado de la Mangium. Sí, sí. O algo así, ¿sabes? Hombre, lo cierto es que has de ser una ciencia ficción muy, muy, muy dura para que leyendo ciertas cosas, sobre todo en el futuro, no pienses, no veo la relación, esto parece magia, o como decía aquella famosa frase de cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Sí, en este caso, por ejemplo, pues en ningún momento te explican que cómo funcionan los cerebros, en tarro. O sea, bueno, no son cerebros en tarro, son digitalizaciones, pero ya me entiendes. No explican nunca el funcionamiento del motor Surge, no explican el funcionamiento del SUDAR, aunque te dicen que son tecnologías como muy básicas y muy necesarias. Y toda la novela básicamente está estructurada en la posibilidad de que este señor puede viajar a velocidades cercanas a la luz gracias a estas tecnologías. Pero, ya sabes. Pero, al fin y al cabo, esto no implica que no sea necesariamente ciencia ficción seria. A mí me gusta, por ejemplo, compararlo con la saga de Marte de Kim Stanley Robinson. De hecho, el otro día le explicaba a alguien que es como si Kim Stanley Robinson hubiera escrito la saga de Marte, pero con sentido del humor. Porque ese señor no lo tenía. Pero Kim Stanley Robinson, asimismo, por ejemplo, también tiene muchas... O sea, en el caso de él, por ejemplo, es el tratamiento gerontológico, que es... en las novelas de Marte, Kim Stanley Robinson vence a la vejez. Porque te puedes aplicar un tratamiento que revierte los procesos de la vejez y no te vuelve joven, pero evita que envejezcas más. Y eso efectivamente vuelve a casi todos los personajes casi inmortales, siempre que tengan el dinero para permitírselo. Parece más una obra filosófica en ese aspecto. La cosa es esta, ¿no? Al final la ciencia ficción es... ¿Vamos a describir los avances tecnológicos o vamos a describir la filosofía y las cosas que pasarían si estos avances tecnológicos existiesen? Las consecuencias de dichos avances. Estamos persiguiendo esto, pero ¿qué ocurriría si lo consiguiéramos? Sí. Y en el caso de Kim Stanley Robinson, es algo que todas sus novelas están ahí, porque tienes también el Ministerio del Futuro haciendo exactamente lo mismo, que es cómo podemos salir de los problemas del cambio climático. La solución de Kim Stanley Robinson es usando terrorismo. Estados Unidos el año pasado ha empezado ya por ese camino, ¿eh? Y en el caso de Dennis Taylor, pues es un poco de cómo solucionamos el problema de la humanidad yéndose al garete, pues con una inteligencia artificial. Y en el caso de Dennis Taylor, además, se nota mucho que su personaje, no sé si porque es un escritor novel o porque simplemente es lo que le gusta hacer, es claramente el autor, una versión ligeramente escondida del autor, que es... Una Marisu. No es Marisu, es diferente. Es lo que en inglés se llama un spy, ¿vale? Pero que básicamente es cuando el autor quiere explicar... Trasunto.
Un trasunto. Un trasunto. Cuando el autor quiere explicarte algo y pone a un personaje que está ahí para explicarte, para explicarte sus puntos de vista de cosas. ¿Vale? En el caso de Dennis Taylor, pues es un humanista. O sea, el autor es humanista, es informático y probablemente es un poco introvertido. Y tenemos ahora a un personaje que es un ex informático, humanista e introvertido. Y explicándote cosas de su filosofía. Y además, todos los antagonistas, qué casualidad, todos los antagonistas son o nacionalistas extremos o fanáticos religiosos radicales. Me gusta este hombre. Sí. A ver, es que la cosa es que a nosotros nos predica con versos, pero también es una cosa que yo tengo que reconocer que puede no ser para todo el mundo. Vamos a resumir. Somos Legión, somos Bob, es un libro de ciencia ficción que recuerda a los clásicos de los 90, denuncia sin tapujos los problemas que el autor ve en la sociedad actual y nos ofrece una hoja de ruta, aunque sea fantástica, hacia un futuro mejor. Y tengo que decir, el libro está disponible en castellano, pero solo en formato audio. ¿Pero castellano ¿Cómo? o español? No, en castellano. Castellano. En castellano, pero está solo disponible en formato audiolibro. ¿What? No he escuchado el audiolibro, así que no sé si está narrado en castellano o en español neutral. Pero la traductora es de aquí. El libro en sí solo está disponible en inglés. En cuanto a por qué, porque estos libros fueron muy populares en formato audio y este señor ha invertido muchísimo, o Amazon le da muchísimo dinero para que lo siga haciendo. Ceilo tiene un par de comentarios. Uno es que exacto, lo estaba buscando y eso me sale el audiolibro. Y el segundo es si el de Marte son los Marte rojo, Marte azul. Marte rojo, Marte verde, Marte azul. Vale. Pues somos Legión, somos Bob. Una obra muy interesante, una obra que es un poco como el anverso de la misma moneda que decías de del Cuidado con el pollo, Sí. pero que te explica cosas muy diferentes, pero que al mismo tiempo creo que se complementan bastante bien. Y con esto llegamos al final de la hora de las letras y del programa. Pues muchas gracias a todos por acompañarme durante estas 2 horas de programa en el que hemos hablado de leer mucho. Esta semana ha sido de leer en la consola o leer en el Kindle. O leer libros para sacarte el... Exacto. Para el Commodore, sí. Leer como alguien arrasa con todo y su política es: yo no tengo amigos, yo solo tengo gente a la que voy a arruinar. Recordemos, muchas gracias a todo el equipo, a Abraham Limpo, a Julio Carmona y se ve ustedes Isaac Viana, que os ha acompañado estas 2 horas de programa. Y recordad que nos podéis ayudar a mantener la web, portalgamemóvil.com/donaciones. Allí si ponéis dinero en portalgamemóvil.com/donaciones, ese dinero no pasa por nuestras manos, se queda en nuestro hosting y cada año cuando nos hacen la facturilla pues lo descuentan de allí y nos ayudáis a mantener los 25 años de MP3 ahí online para que los podáis descargar cuando queráis. Estamos en todas las redes sociales, tenéis la web, todos los enlaces, podéis escucharnos también desde la web de Radio Despí y en nuestro canal de YouTube, como estáis haciendo ahora muchos en el chat, y también bajar vuestro podcast de cualquier programa de podcast que utilicéis y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público@portalgamemóvil.com y vuestros mensajitos de odio a pues el Commodore siempre ha sido mejor que el MSX, no tienes razón, @portalgamemóvil.com. Eso, lo que no tienes razón lo digo yo. La dirección de correo es la otra, la de odio. Y muchas gracias a todo el chat también que ha estado acompañando en estas 2 horas y que nos dejéis vuestros mensajitos de amor en todos los programas y demás que permitan dejar comentarios, no solo en las redes sociales, sino también cosas como iVoox, como Spotify, como la web de esta de iTunes que tiene reviews, no sé muy bien cómo van, a veces las miro pero no entiendo muy bien cómo va, y que también tenemos un Discord. Creo que recordad que es discord.portalgamemóvil.com si queréis entrar directamente. ¡Unidos! Venir a la secta Tenemos chistes comunistas. Sí, a la secta de introvertidos, que tampoco hablamos mucho. O sea, podéis entrar y no nos vamos a dar mucho por culo. No somos como otros discos, somos tranquilitos. Y si no pasa nada, nos vemos en 15 días con el programa 821 de Game Over. Hasta entonces, adiós.